Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, aparte de que tiene pelado nuevo aquí el amigo David, Ya era pues hora. ya era hora. Que lo vea al contrario que yo estoy pelado para siempre. Bueno, pues traemos aquí una banda nueva, más bien una solista que se llama Sally, ¿vale? Con la canción Plot in Jealously. Concretamente, Jadesillo, que es aquí el buen amigo que patrocina la canción, nos comenta lo siguiente. Sally es una guitarrista que aún no es muy famosa, pero está llamando mucho la atención por los mentideros de los fans del metal japonés. Su primer disco salió hace poquitos días, el 5 de febrero. Bueno, yo lo que puedo ver por aquí es que bueno, Sally es una chica que nació en Tokio y que es artista oficial de Ding Guitars. Actualmente es miembro activo de Lock y Mellows, que Mellows lo hemos... bueno, es verdad, lo hemos reaccionado hace nada. Pues fíjate, una de las guitarristas de Mellows y Lock no lo hemos reaccionado, ¿no? Creo que no. Dice, es una banda de chicas de 8 miembros, cada una de las cuales tiene su propio historial. Bueno, pues habrá que reaccionarlas también. Y esto es un trabajo en solitario. Así que, bueno, pues vamos con ello. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Sally. Bueno. Es el típico fondo blanco, ¿no? Para que destaque la figura principal, que en este caso es Sally con esa guitarra que hemos dicho que ya es artista de Ding Guitars. Y fíjate, tan pronto que ha coincidido, ¿no? Una reacción de Mellows con ahora un trabajo en solitario de una de Sí, sí. las guitarristas. Yo creo que a ver si yo la he hecho aposta. Puede ser, puede ser. Bueno, pues ha salido así y no pasa absolutamente nada. Bueno, es una guitarra Nada. preciosa, es una Flying Sí, sí. V. Fíjate en el logotipo de Ding Guitars, pero abajo, en la pala de la guitarra, así en horizontal, es raro, ¿no? Porque los logotipos suelen estar o centrados o, digo, de otras marcas, ¿no? Ding Guitars es distinta. Bueno, es una guitarra preciosa, así en tonos grises, con el borde negro así de la Flying V. Bueno, lo primero que vemos es una guitarrista que técnicamente es rapidísima. Es una máquina. Es una máquina que realmente aquí hace un riff muy pesado como base. Lástima, yo siempre digo que aunque sea una solista, lástima que no se vean los músicos que están detrás, porque también le dan, la arropan, ¿no? Aunque ella Claro. esté como solista, que se ve claro que está como solista. Pero De esa momento, batería, me cago. sí, la batería es una máquina. Bien, bueno, hemos visto que domina varias técnicas muy complicadas, como el sweep picking, ¿vale? Que cuando hemos visto hacer la mano así, ¿no? Que la mano teóricamente va bajando lenta, pero la mano vuela,
¿vale? La mano izquierda vuela, pues eso, ¿no? Es decir, las escalas que sube y baja súper rápido, los barridos, hemos visto que hace tapping, bueno, un montón de técnicas muy interesantes. Ha habido un momento en que ha ralentizado el ritmo. Veremos qué más nos ofrece. De momento, la primera parte es velocidad pura, ¿no? Es decir, Está cantando por la guitarra. así que bueno, veo que a ti te está gustando. Sí, sí. Hay que ver la de talento joven que hay últimamente. Así que Es bueno, increíble, es increíble. Sally es un portento tocando la guitarra, así que bueno, vamos a continuar a ver qué más nos ofrece. Vale, lo voy a parar de nuevo. Bien, cosas que me gustan. Esta parte lenta me ha gustado muchísimo porque tiene un buen sonido cuando hace el bending, es decir, de coger la cuerda y estirarla hacia arriba. Tiene un sonido increíble. Lo mantiene bien, vibrando en condiciones, le saca buen sonido. Al igual que también le voy a poner un pero, y es cuando hace el armónico saturado, es decir, que cuando hace antes, ¿no? Antes del parón, cuando hace que vibre la cuerda en el dedo para que salte ese agudo, ese chirrido ha quedado como un poquito, como un gritito que no ha terminado de salir, lo ha hecho antes un par de veces y no terminaba de despuntar. Es la única pega que le pongo, pero lo demás tiene una técnica increíble, es decir, es muy, muy, muy buena y mejorará, con la juventud que tiene, mejorará muchísimo, muchísimo. Vemos claramente que la parte que hace de tapping es lo que equivaldría al estribillo, Sí, sí. ¿vale? Que lo ha repetido ese fraseo 2 o 3 veces, ¿no? Hace el tapping y después se va para la parte aguda y empieza a hacer ese chirrido con los bending. Muy bien, es decir, hace propuestas interesantes. También muchas veces hacer un trabajo en solitario es toda una declaración de intenciones y dices tú, bueno, ¿yo qué quiero mostrar como guitarrista, no? Pues parece claro que ella lo que quiere mostrar de momento es lo rápida que es. Sí, sí, no. Como rápida es un disparo. Ujú, ujú. Pero vamos, los fallos esos que ha dicho, porque nos lo has dicho a los que somos unos negados en cuanto a música, porque yo por lo menos no me había dado cuenta. No, a ver, todos los guitarristas tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Claro, como todo el Mira, mundo, ¿no? yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Ingrid Martin, sinónimo de guitarrista rápido, estaba en Alcatraz y lo sustituye Steve Vai. Steve Vai tiene, bueno, a ver, tiene muchas cosas buenas. Está considerado un top 3 histórico de guitarristas, pero no es tan rápido
como en Win Mastering y solucionó esas partes de que él tocaba tan rápido con púa con tapping, ¿no? Hizo otra técnica distinta para poder alcanzar esa velocidad. Es decir, cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? Y en este caso, bueno, he visto ese detalle, pero es como de hecho, es un detalle ínfimo. Eso Sí, ya sí, no, no, claro. que está bien hecho, pero para mí podría estar mejor. Pero, a ver, como todo, ¿sabes? Si es que tenéis defecto profesional, le sacáis los el, fallitos. Yo, como sí, no tengo ni puñetera idea, pues yo a, estoy a- aquí con la boca abierta. a ti con la boca abierta, a ti te está encantando, ¿no? Sí, Todo lo sí, que hace Sally. pero vamos, yo compro, ¿eh? Compro, ¿no? Perfecto. Yo compro, No, compro. muchas veces dice tú, lo que tú dices, ¿no? Es decir, hay veces que con perdón, es una porquería el tener Conocimientos. esa deformación profesional porque hay veces que, al igual que cuando escucho un cantante que desafina una nota, o dejo de disfrutar el cómo canta, ¿no? Y Claro, ya, no sé, para mí es como un gato arañando una pizarra, ¿vale? Es decir, te hostia, es quedas. que grima Claro, va a es dar decir, esto. hay algo en el cuerpo que se te mete y de pronto mm, no sabes qué, pero algo te chirría en el cuerpo, ¿no? Pero vamos, muy bien. Me ha encantado esta parte lenta última. Ahí se ha quedado a gusto, ¿eh? Joder, y tanto, Es curioso porque precisamente es mucho más duro de lo que hace Mellows habitualmente. bastante más Eh, duro, ¿no? entonces vemos que ella quiere sacar esa vertiente, digamos, más heavy todavía que lleva dentro. Pero es que además, ¿no te has fijado que el bajo no se escuchaba mucho? Le han bajado el volumen para que ella resaltara, claro, obviamente. Sí, pero claro, la batería es descomunal también. hmm, hay veces que pasa eso, es decir, que quieres resaltar un instrumento en concreto, pero le pasa a casi todos los solistas de guitarra, suele pasarle eso. Que al final, para que resalte la guitarra, Sí, claro, obviamente, ¿eh? sacrificas un poquito el volumen de otros instrumentos, y en este caso el bajo, ¿no? Al igual que los guitarristas solistas suelen pecar a veces de tener una base rítmica más bien simplona para que después resalte aún Sí, sí, más para que resalte, lo claro. que es el solo de guitarra, ¿no? Y le pasa a cualquiera, ¿vale? Le pasa a Satriani, le pasa a Steve Vai, le pasa a un montón de gente, pero bueno, es decir, Hombre, que lo suyo, nada es perfecto, nada es perfecto. si eres guitarrista solista y quieres hacer una canción tú, porque solo sale ella en el vídeo, pues claro, no vas a poner ahí un bajo. Pues la batería yo creo que está un pelín baja también, aunque se escuchaba que te cagas.
Sí. Y ese batería es un disparo también. Estaba en modo Gatling, igual que ella. Ella estaba en modo M16 y el otro estaba en modo Gatling. Madre Sí, sí, mía, sí, vaya sí, sí, dos. sí. Qué pique tenían. Fenomenal, nos ha gustado muchísimo, creemos que tiene mucho talento Sally, así que bueno, le auguramos muy buen futuro. Y nada, nos ha encantado. Muchísimas gracias, Jadexillo, por haberla traído. Mira que me sonaba, ¿no? Pero cuando he visto lo de Mellows, digo, ostras. También tened en cuenta de que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a que se nos vayan haciendo frecuentes ciertos nombres. Y para nosotros Sally es una recién llegada y tenemos que acostumbrarnos Claro, claro. a que ese nombre resuene en nuestra cabeza de forma recurrente, habitual y que sea ya un viejo conocido para nosotros, ¿no? Al igual que son otros nombres que ya vamos a decir de manera más familiar, pero claro, Sally se incorpora poco a poco a esa lista de nombres. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, ya sabéis que tenéis dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal, aparte de suscribiros. En el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 tenéis 16 reacciones exclusivas. Ya van publicadas 8 o 9, ¿no? Si la novena... El 9. La La subí novena hace nada. hace poquito, creo que durante el día de hoy, hoy estamos grabando esto. Una cosa es cuando lo grabamos y otra cosa es cuando lo publicamos, que a veces lo publicamos varios días después por acumulación de reacciones. Estamos grabándolo el día 17, pues hoy estamos subiendo la novena de esas 16 reacciones exclusivas. Y bueno, después está el Patreon, que si queréis, como Jadesillo, reacciones personalizadas, pues tenéis el nivel bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas. A lo largo del mes toda la información está abajo, en la información de la canción de esta reacción. Y bueno, por último, si veis que estáis viendo y disfrutando con nosotros una reacción y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayudáis un montón también. Muchísimas gracias por vernos, por el apoyo, por el calor que nos dais, por cómo aprendemos con vosotros en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.